Hoy compartimos con vosotros el mensaje de Marta, que nos ha escrito sobre el episodio de hace unos meses en el que hablamos de la cojera en los niños. Y Marta nos dice: Hola Elena y Gonzalo, hace unos días mi hijo tuvo un episodio de cojera que finalmente acabó siendo una sinovitis transitoria de cadera. Gracias a vuestra explicación supimos que era algo transitorio y que debíamos de vigilar para acudir al pediatra. Pues muchas gracias, Marta, nos alegra mucho saber que sin cita previa ayuda a entender mejor la salud de los más pequeños de la casa. Aquí comienza Sin cita previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a Sin cita previa, el podcast donde hablamos de salud infantil con rigor y claridad. Soy Elena Blanco y como siempre me acompaña Gonzalo Ñoro. Hola Elena y queridos oyentes, hoy venimos con un tema clave para muchos padres: cómo usar correctamente los inhaladores que mandamos muchas veces en la consulta. Exacto, porque muchas veces mandamos un inhalador en la consulta, pero se van los padres a casa y dicen, muy bien, ¿y esto ahora cómo lo uso? Es muy importante que lo expliquemos bien. Claro, porque una mala técnica puede hacer que el medicamento no llegue bien a los pulmones, así que hoy vamos a explicaros paso a paso cómo hacerlo de forma correcta. Buena idea, Gonzalo, pero antes déjame que te haga una pregunta. ¿Se pueden usar los dispositivos presurizados, que son los típicos estos de agito y puff, sin una cámara de inhalación? Pues la respuesta es no. Los dispositivos presurizados requieren de una buena coordinación entre la pulsación del inhalador y la inhalación, algo que los niños difícilmente lo van a hacer de forma correcta. La cámara espaciadora, esa cámara que comentas, facilita que el medicamento llegue correctamente a los pulmones sin necesidad de esa coordinación. Sin cámara, gran parte del fármaco se queda en la boca y en la garganta, reduciendo la eficacia del mismo, por lo que no deben emplearse sin cámara en los niños y tampoco en los adultos. Bueno, la verdad que estos aparatitos, ya metiéndonos con nuestro tema de los inhaladores, pues son una cosa que utilizamos muy frecuentemente en la consulta y que nuestros pacientes, la mayoría, no la mayoría, pero sabemos que la mitad de los niños que vamos a tener en la consulta, al límite de la mayoría, en algún momento, uno sí y uno no, hasta los 4 años habrán utilizado algún inhalador porque han tenido algún episodio de bronquitis, broncoespasmo que lo habrá requerido. No todos van a ser diagnosticados de asma, pero durante esta primera infancia pues es muy habitual que nosotros utilizamos esto en la consulta. Unas veces solo con un broncodilatador, otras veces en aquellos niños que tienen episodios más frecuentes, pues que tengan un corticoide inhalado y a veces pues los dos juntos, ¿no? Y es muy importante que para que esta medicación haga efecto, pues expliquemos muy bien cómo se aplica para que pues tenga el efecto deseado, evidentemente, que es que ayude a respirar mejor cuando estamos con este episodio de broncoespasmo. Claro, porque parece una tontería, pero las vías de administración de un fármaco, claro, algunas veces es que no hay ni que explicarlas, ¿no? Tú le dices a un niño, dele paracetamol tantos mililitros, todo el mundo sabe que es un jarabe que el niño se va a tragar. Pero claro, una medicación que se absorbe a través de los pulmones, pues claro, ¿cómo llega esa medicación a los pulmones, no? Esa técnica de utilización de estos inhaladores es fundamental para que llegue bien a los pulmones. Has dicho lo de en broncoespasmo, en bronquitis y tal. Bueno, no vamos a hablar específicamente de las enfermedades en las que requieren este tratamiento, pero os animamos a escuchar el episodio número 71 de este podcast, que es el número 24 de la temporada 2, ¿no? Hace casi 2 años, en el que hablábamos pues de las bronquitis y de la necesidad de la utilización de estos inhaladores. Y hoy nos vamos a dedicar a cómo utilizar estos inhaladores en concreto. Y recordad que si no estamos teniendo el efecto deseado, lo que es más probable es que no lo estemos utilizando bien, de manera que hay que explicar y en cada consulta volver a preguntar cómo lo están utilizando para saber si la administración y el efecto que queremos lo vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferentes tipos, hay muchísimos en el mercado, muchísimas marcas, pero bueno, así en rasgos generales podemos dividirlos como en 3 grupos. Tenemos los que hemos dicho antes, los del puff, ¿no? Que son como tipo spray, que tienen un cartucho en el que está el medicamento presurizado, es el típico que se utiliza, el famoso salbutamol, que da igual la marca, para no equivocarnos, suele ser de color azul, y estos pues tienen una forma como de J, tienen una tapa con una boquilla que se debe aplicar en la cámara, ¿vale? Aunque algunas personas, sobre todo adultas, lo van a utilizar aplicado directamente en la boca, y se debe agitar bien la medicación para que salga bien.
y se presiona por arriba. Sí, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta decirlo en la consulta, la mayoría de los padres esto lo han visto en algún lado, ¿no? ¿Y dónde lo han visto? En las películas. Este es el típico de las películas, que sí que es verdad que... ¿Del niño que se ahoga? Que el niño que se ahoga y se lo dan directamente en la boca. Ahora veremos que este tipo de inhaladores, sobre todo lo has dicho, ¿no? En niños no tan pequeños, en cualquier niño, debemos utilizarlo con una cámara espaciadora. Pero sí, estos son los que llamamos presurizados, que es los que pone MDI, ¿no? Que son, claro, porque vienen esto cargados dentro de un cartucho. En la forma en la que se libera, si no lo utilizamos con la cámara espaciadora, pues la mayoría del fármaco se va a quedar en la boca y en la garganta y no va a llegar al sitio donde debe hacer acción, que es los pulmones. Claro, porque yo os animo a que si lo tenéis en casa y os lo han explicado en la consulta con la cámara y tal, deis una vez un puff al aire. Es que sale a muchísima velocidad, es que es imposible coordinar, dar el puff y coger aire a la vez a la velocidad que sale esto. Y entonces, claro, sale a tal velocidad que casi es como un disparo, por así decirlo, y ¡plash! Se va a quedar ahí donde la campanilla y las amígdalas, o sea que entonces, no merece la pena. Se reduciría la eficacia si no utilizamos la cámara, ¿vale? Entonces, luego hay otro tipo de dispositivos que estos ya son de formas variadas, los hay como si fueran una columna, un cono, los hay redondos, los hay también parecidos en forma de J, bueno, ya diferentes marcas, muchísimas, y estos son más cómodos porque se pueden utilizar sin la cámara, son los inhaladores de polvo seco, pero requieren de bastante fuerza para coger el aire y luego una coordinación para expulsarlo poquito a poco, de manera que en niños muy pequeños es imposible utilizarlos y más o menos el rango de edad es a partir de los 6 años, aunque niños un poquito más pequeños bien entrenados podrían utilizarlo. Este es pues el ideal para los niños mayores y adolescentes y sobre todo pues también en adultos. Fíjate, es curioso porque los sistemas de inhalación, que has dicho que hay varios, ¿no? Todos acaban en Aller, ¿no? Acualler, EasyAller, Novolizer, o sea, todos son nombres que se han debido poner de acuerdo a las marcas comerciales sobre el sistema de cómo estos inhaladores de polvo seco, bueno, pero sí que es verdad que has dicho son diferentes y estos sí que yo creo que requieren un poquito más de explicación en la consulta a la hora de mandarlos. Pero la verdad es que a mí me parecen súper cómodos, sobre todo de cara a esos niños que ya son un poco mayores, que a lo mejor tienen una bronquitis asmática y que se los tienen que llevar al colegio o al instituto por no llevar la cámara, sacarlo, tal, que no, si no luego no lo van a hacer bien y es mejor mandarles uno de estos dispositivos. Y ya por último, todas estas medicaciones podrían aplicarse también en forma nebulizada, que es lo típico, que pones una cazoleta en el que entra aire a presión, los que están en dispositivos médicos también entraría oxígeno y liberan el fármaco. Una cazoleta con un líquido, una ¿no? Cazoleta, sí, claro, la que pones suero, pones la medicación y a través de esto pues lo liberan, es una mezcla que va nebulizada y se inhala y se traga. Primero que los dispositivos que tenemos en domicilio pues no van a ser tan efectivos, no van aplicados con oxígeno y que no han demostrado ninguna ventaja frente a utilizar estos dispositivos que estamos diciendo y que poco a poco han entrado en desuso y sobre todo a partir del COVID, porque como liberan aerosoles, pues bueno, se ha visto que como no son más eficaces, pues tienden a dejar el uso y utilizar este otro tipo de dispositivos, de inhaladores presurizados y dispositivos de polvo seco, que son incluso más eficaces. Sí, eso ahora lo vemos mucho en los informes, ¿no? Cuando tienes un niño en la consulta que ha ido a urgencias el fin de semana, antes del COVID solo se utilizaban los nebulizadores, eso sí que es verdad, y a partir del COVID vemos que pues le han rescatado con puff de salbutamol en MDI, con la cámara 4 o 8 puff, con sus tandas de 3 y lo hemos visto que los niños se rescatan bien, ¿no? Yo creo que a los padres les parece que las nebulizaciones, ¿no? Lo que ibas a decir, son más eficaces, pues porque son como más aparatosas, ¿no? Con la nubecilla esa de vapor, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Sí, se deja para los niños más graves, los que necesitan oxígeno, pues el típico paciente, pues eso, grave, de que va a ingresar en la UCI a lo mejor, o desde luego de utilización hospitalaria, y en casa pues no tendría ninguna ventaja porque no puedes aplicar oxígeno, que a lo mejor es el único beneficio que tendría añadido. Fíjate, y además un beneficio que sí que creo que es de la cámara respecto a los nebulizadores es que son mucho más ecológicos, porque claro, tú cuando te pones una nebulización en el hospital es una mascarilla, un tubo, una cazoleta, que eso es muchísimo plástico. Sin embargo, una cámara, que además luego se la puede llevar el niño para utilizarla en casa, pues para eso va a ser mucho más ecológico. Así que los pediatras preferimos las cámaras, llevarlas a la consulta cuando el niño vaya con tos, por si acaso hay que aplicarle esa medicación y no haya que sacar una nueva.
Y antes de meternos un poco en la segunda parte del episodio, después del pediconsejo de cómo son los pasos que hay que utilizar en cada uno de estos tipos de inhaladores, Elena, unos mitos sobre el uso de estos inhaladores, ¿no? Porque hay muchos padres que nos lo dicen, ¿no? Que los inhaladores, por ejemplo, crean adicciones. Claro, es que no se lo quiero dar a ver si mi hijo se va a acostumbrar y luego ya siempre lo va a necesitar, ¿no? Eso es falso. No, porque son fármacos que tienen un periodo de acción X. En general, el salbutamol, de hecho, un periodo de acción máximo de 1 hora y no crea resistencia ni tolerancia. O sea, tú lo usas, tiene su efecto y cuando se pasa vuelves a toser. Y de hecho, si no lo usas, pues vas a empeorar. Entonces, no crean tolerancia, no crean adicción y está indicado utilizarlos cuando los necesitamos. Que además, segundo mito, es que como no le oigo pitos, no se lo pongo. Claro. ¿Eso es el único síntoma que nos debe guiar para utilizar los inhaladores? Pues no, porque además para oír pitos tiene que ya estar bastante avanzada la bronquitis o el broncoespasmo, ¿no? Entonces, a ver, la primera vez que, claro, si no te lo han mandado nunca o es la segunda vez que le pasa a tu hijo, a veces es difícil reconocerlo, pero los padres ya lo saben, ¿no? Es que ha empezado con la tosecilla, esa voz entrecortada, tose más por la noche, corre y se fatiga un poco, pues ya saben los padres que aunque no oigan esos pitos en el pecho, le pueden dar su inhalador al niño y lo normal es que dicen sí, se le pasa la tos y luego a las 5 o 6 horas vuelve a necesitarlo y por eso hemos pedido consulta para que le auscultes, ¿no? Así que, aunque no hagáis pitos, si estáis diagnosticado a vuestro hijo de bronquitis de repetición, hiperreactividad bronquial, como lo queráis llamar, tiene tos, podéis utilizar el inhalador y luego coger cita con el pediatra, no os quedéis con la duda. Y luego el último mito ya lo hemos dicho, ¿no? Los nebulizadores son más eficaces que los inhaladores de polvo seco, los MDI. Eso no es así. Hay estudios que han comprobado claramente que si se utilizan bien, con cámara, por ejemplo, los inhaladores de MDI son igual de eficaces que las nebulizaciones. Ahora vamos con el pediconsejo. Si tu hijo tiene dificultad para respirar, vigila signos como respiración rápida, hundimiento de las costillas al respirar o coloración azulada en los labios. Ante cualquier duda, consulta siempre con un pediatra. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Bueno, Gonzalo, qué importante este pediconsejo, porque en realidad lo más importante es la evolución de la dificultad respiratoria. Si ya hemos dicho, ante la tos usamos el inhalador, pero esto no va bien, pues debemos consultar con el pediatra. Y bueno, volviendo a nuestro tema de los inhaladores, vamos a contar cómo son los pasos para un buen uso y, por tanto, conseguir el mejor efecto posible de la medicación que estamos dando a nuestros hijos de estos dispositivos, sobre todo los más habituales que usamos en la infancia, que son los dispositivos presurizados inhalados, que sí, son los del puff. Los del puff. Los de las películas, sí. Eso es. Bueno, en general va a constar de 3 partes, sobre todo para niños pequeños, que va a ser la mascarilla, que es la que vamos a aplicar sobre la boca y la nariz, la cámara espaciadora, que es lo que vamos a poner entre la mascarilla y la medicación, y luego la medicación en sí, pues la que nos hayan pautado. En general va a ser el broncodilatador, que es el de color azul, pero podríamos utilizar también pues el corticoide, que suele ser de color blanco. Sí, es que es el tratamiento que tienen nuestros hijos. Entonces, importante, agitar la medicación bien, previamente. Claro, porque esto está presurizado. O sea, al final es como, por decir de alguna manera, el spray que utilizas para limpiar el polvo en la casa, ¿no? Que tú agitas el bote. La laca del pelo. La laca del pelo, tú lo agitas para luego poder aplicarlo. Primer buen consejo. Y cada vez que haces un puff, porque normalmente se dan más de un puff cada vez. O sea, entre cada puff y cada puff hay que agitarlo. Vale, lo agitamos bien, lo colocamos sobre el lado de la cámara que se puede colocar. Sí, además no se cae, porque viene con una goma y se queda ahí bien ajustado. Vale, y aplicamos la otra parte, que será la mascarilla en niños pequeños, sobre todo menores de 4 años, que tape bien la boca y la nariz, y en aquellos mayores de 4 años o máximo mayores de 6, lo meterán directamente en la boca, pero importante que respiren solo por la boca. A veces podemos ayudarles tapando la nariz o controlando que el aire no salga por la nariz. Claro, yo creo que ahí está la clave que has dicho de utilizarlo en la mascarilla hasta los 4 o 6 años, realmente es hasta que el niño sepa que solo puede respirar por la boca, porque claro, si le metes con el pitorro en la boca
boca, pero coge aire por la nariz, no va a coger nada de la medicación, ¿no? Claro, entonces es importante que esté bien sellada la respiración, o sea, que todo lo que entre por la boca o la nariz o bien todo por la boca. Idealmente, claro, va a llegar más si entra solo por la boca, pero en niños pequeñitos, como no lo vamos a conseguir, pues le vamos a poner una mascarilla que es importante que tape bien la boca y la nariz y no tenga fugas. Si es muy pequeña, va a tener fugas por los lados y si es muy grande, pues por la barbilla, llega a los ojos, también va a fugar. O sea, que hay que elegir bien el tamaño de la mascarilla. Claro, porque las cámaras son iguales para todos los niños, pero sí que es verdad que el tamaño de la mascarilla varía en función de la edad. Eso hay que ver en la farmacia, se prueba y se elige la que mejor vaya a cada niño, vamos. Bueno, pues seguimos. Lo agitamos bien. Lo hemos agitado, sí. ¿Y qué lo hacemos? Hemos colocado bien. Eso es. Pulsamos el inhalador y esperamos a que el niño haga entre unas 5 o 10 respiraciones bien hechas. Si es un niño que puede contar las respiraciones, porque si es un niño pequeño, lo contamos nosotros. Pues al final son 15-20 segundos, ¿no? Más o menos. Claro, hay algunas cámaras que tienen una válvula en el que podemos ver el movimiento del aire cuando se inspira y se exhala. Entonces, bueno, eso nos podría incluso ayudar. Eso es. Y luego, la medicación mínima que vamos a aplicar son 2 puffs, que no son 2 seguidos, sino que son, agitamos, le damos un puff, el niño respira entre 5 o 10 respiraciones. Le dejamos descansar un poquito. Y volvemos a hacer. Si es que nos ha puesto a llorar, que si es pequeño seguramente coja el tubo de la mascarilla y se lo quiera llevar por ahí. Y la cantidad de puff que vamos a aplicar pues depende un poco del tamaño y del peso del niño. Eso ya es la indicación que lleva el pediatra. Cosas útiles. Pues si es un niño que utiliza esta medicación de forma habitual, pues es muy importante que cuando vayáis al pediatra llevéis vuestra cámara y vuestro inhalador, porque en ese momento a lo mejor si le hace falta, pues decimos, oye, pues vamos a ponerlo, vamos a ver cómo lo haces. Bueno, todas esas cosas que podemos practicar en la consulta. Otras cosas importantes respecto a la cámara es, has dicho lo de mínimo 2 puff, yo también quiero que se queden los padres con una idea, sobre todo si los niños son mayores, 4 puff no son mucho, o sea, son muchas veces la dosis que requiere un niño. Tú tienes un tiarrón de 12 años que ya ha estirado la pubertad, 4 puff no son muchos. Y a mí me gustaba cuando antes se utilizaba lo que decíamos, cuando se utilizaban los nebulizadores, ¿no? En el hospital, claro, tú les dices a los padres, pero ¿tú sabes cuántos puffes van ahí dentro de esa cazoleta? No lo sé, y dices, pues es que van a lo mejor cerca de 50 o 60 puff, o sea, quiero decir, para que no nos quedemos con la idea de que 4 puff, no, me da miedo darle 4 por si son muchos, no, 4 puff no son muchos. Además tenemos que tener en cuenta que aunque les explicamos bien cómo hacer todo esto, no lo hacen perfecto, con lo cual no llega al 100% de la dosis que hemos administrado, ¿no? Claro, por eso es la que pautemos sin relación del peso. Normalmente incluso hasta 10 puffs se podría mandar en niños mayores. Eso claro. es. Y errores comunes y cómo evitarlos de utilizar estos dispositivos, porque la mayoría te dice, sí, yo cojo, lo agito, le pongo la mascarilla, pero luego te das cuenta un poco lo que tú has dicho, que es un niño que supuestamente no está tan grave, pero no está respondiendo a la medicación, con lo cual algo debe estar pasando, ¿no? Que suele ser que no lo están utilizando bien. Claro, entonces, por eso es muy importante revisarlo bien en la consulta. A ver, hay que agitarlo bien. El hecho de no agitarlo puede hacer que no se libere bien la medicación. Que no estemos sellando bien la boca, la boquilla, que no esté respirando solo por la boca, que tenga fugas, ¿no? por la nariz. Bueno, pues intentar ver que lo estamos utilizando bien, cómo lo están haciendo, que la mascarilla realmente sea de su tamaño. Por ejemplo, que el niño esté respirando demasiado rápido, ¿no? Porque decimos, venga, hasta 10, y el niño para acabar antes hace... Claro, pues tampoco le da tiempo a mover bien el aire, ¿no? Que se haga con tranquilidad e intentando hacer estas 5 o 10 respiraciones. Claro, que el niño no llore, ¿no? Porque si llora, muchas veces decimos, no, si llora está cogiendo aire súper fuerte y seguro que le llega. Bueno, a veces sí y otras veces no, con lo cual debemos intentar que lo hagan tranquilo. Con los niños pequeños a veces es difícil, ¿no? Sí, requiere cierto entrenamiento. Al principio pues mal, lloran, no quieren, pero bueno, enseguida se acostumbren. Y luego... Yo un truco que les digo a los padres para la cámara y los niños pequeños es que, vale, son pantallas, pero son pantallas buenas, que cojan un vídeo de los abuelos o de cuando ellos niños sean pequeños y lo pongan delante de la cámara. Entonces, como les gusta verse a ellos de pequeños, normalmente están tranquilos y lo toleran bien, y luego cuando ya se han acostumbrado, pues quitamos el móvil y así lo pueden hacer, ¿no? Bueno, importante que quede medicación en el cartucho. Claro, como el cartucho es metálico, pues no se ve bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Bueno, pues como lleva, o sea, por dentro lleva un líquido, se oye. Sí, si lo agitas, se nota como que hay algo dentro. Si cuando le damos el puff, pues... no sale, o vemos que no hay suficiente, o incluso un truco que se puede utilizar es ver si flota o no. Lo que pasa es que el ponerlo en agua y si flotas que no queda, y si no flota es que sí queda. Pero eso pues una cosa que no recomienda el
el fabricante, pues porque se puede obstruir, porque no está hecho para sumergir en agua, ¿no? Pero bueno, ante la duda podríamos utilizarlo y si no, pues ponemos uno nuevo. Y luego hay algunos que llevan contadores de dosis, entonces pues evidentemente vigilar también que quede. Claro, normalmente los que llevan los contadores de dosis son los corticoides, que son los que utilizamos a largo plazo por la mañana y por la noche, no los de rescate. Pero sí que es verdad que pues eso, que incluso a veces si te queda la duda tienes que tener uno nuevo, porque no te puedes quedar con la duda de estar dando puff con algo de medicación que no tiene. Y luego, otra parte importante es lo de que las cámaras hay que limpiarlas cada cierto tiempo, ¿no? Y también si generan o no electricidad estática que hace que la medicación se quede pegada dentro del tubo. Claro, entonces y luego el estado de la cámara, si el plástico está roto, amarilleado, bueno, que mínimo una vez al año habría que cambiarlo. Y luego, pues dependiendo del fabricante, algunas marcas hay que cebarlas previamente con medicación en el interior. Bueno, pues eso, leer bien las instrucciones. Y muy importante recordar que si estamos administrando corticoides, pues después de aplicarlos hay que enjuagar la boca para evitar el sobrecrecimiento de hongos en el interior de la mucosa de la boca. Pues estos son los dispositivos NMDI, los presurizados, que yo creo que son los que más frecuentemente van a utilizar los niños, ¿no? Que son los que más mandamos. Pero también queremos hablar un poquito de los inhaladores de polvo seco, sobre todo para aquellos padres, yo es que me los encuentro a veces en la consulta, ¿no? Niños de 10, 11 años que siguen utilizando la cámara, que ya les da vergüenza, o a lo mejor solo tienen una cámara y la dejan en casa y al colegio o al instituto se van solo con el presurizado sin cámara, y les digo, hombre, pero que existen otras alternativas que además te van a gustar mucho porque es que nadie se va a dar cuenta ni el que lo estás utilizando y que parece otra cosa, y son los inhaladores de polvo seco. Son diferentes a los presurizados, ¿no? Que no está la medicación cargada a presión, y la única diferencia es que en este caso sí que requiere mayor coordinación por parte del niño y que coja aire fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo respira a través de una cámara, sino que es con la propia ventilación del niño cogiendo aire fuerte que esta medicación llega a los pulmones. Claro, entonces, bueno, hay muchas marcas y no todas funcionan igual. Algunas tienen medicación que hay que cargar, que hace un clac, moviendo una pestaña, girando una rueda. Hay otras que no se carga, sino que simplemente hay que inhalarla. Hay algunos que hay que agitar bien, otros no es suficiente. Bueno, es muy importante leerse bien las instrucciones del dispositivo en sí que estamos utilizando, pero podría ser útil, por ejemplo, para un médico pues que se aprenda 2 o 3 y los explique bien, que expliquemos bien. Hay un montón de recursos, de vídeos donde podemos explicar, oye, el que te he mandado es así, mira lo que tiene, mira, vamos a verlo. Yo eso lo utilizo mucho en la consulta. Lo ha dicho Gonzalo, no requieren cámaras, son muy útiles, sobre todo por encima de los 6-7 años de edad, pero recordar que si el niño tiene una crisis asmática moderada o grave, no va a tener capacidad pulmonar suficiente como para hacer una inhalación muy fuerte. Entonces también hay que tener en casa el de rescate con la cámara, porque en el caso de que tenga mucha dificultad respiratoria, lo que realmente le va a aliviar es poder recibir bien la medicación con el salbutamol sin tener que hacer un esfuerzo respiratorio fuerte. Claro, porque estos inhaladores de polvo seco, al final, si tenéis alguno por casa y sois un poco curiosos, yo lo digo porque lo he visto hasta que no lo vi en algún curso que nos explicaron, no sabía cómo son por dentro, y realmente lo que tienen por dentro es como un blister de medicación, como si fuera de unas pastillas, pero que son en polvo, que cada vez que tú cargas la medicación o cada vez que giras esa pestañita y hacen clic, lo que hace es abrirse uno de esos blisters y está el polvo seco ahí, se ha cargado la medicación. Está disponible en una cazoletilla, por decirlo de alguna manera, para que con la propia inspiración del niño el aire que genere un aire que lo lleva hasta los pulmones. Entonces, claro, necesita una capacidad inspiratoria lo suficientemente fuerte como para que el aire entre a través del dispositivo, ese polvo que está ahí lo coja como en torbellino y como si fuera un twister, lo libere y llegue a los pulmones. Claro, si tienes un niño que está con una crisis asmática y que que está respirando muy superficial, por mucho que haga no lo va a conseguir hacer, porque no va a conseguir llevar la medicación a los pulmones. De hecho, en las consultas, los que utilizamos muchas veces de señuelos para ver si el paciente lo puede utilizar, tienen un pito dentro, y entonces se lo das al paciente y entonces a ver si lo consigues hacer, y entonces tira fuerte para arriba, y si no consigue hacer ese pito que lleva dentro, pues ya sabes que ese niño todavía no lo puede utilizar porque no hace la fuerza suficiente. Bueno, es muy importante que os vayáis de la consulta con las ideas muy claras, que sepáis bien el dispositivo que os han indicado y que en la siguiente consulta tengáis oportunidad de decir, oye, es que yo esto no sé si lo estoy usando bien, es que me da la impresión que cuando se lo pongo no le hace el mismo efecto. Bueno, todas esas cosas son importantes recalcarlas en la consulta, porque la causa más frecuente de que un tratamiento no vaya bien es que no lo estemos aplicando bien. Bueno,
En resumen, ¿cuándo vamos a acudir al pediatra? Pues si a pesar de utilizar la medicación sigue con dificultad respiratoria. En agudo te refieres, ¿no? El típico niño que lo usa. O bueno, hemos puesto un tratamiento de base porque tenía una tos y la tos pasan las semanas y la tos persiste, ¿no? Si estamos utilizando un inhalador de rescate, el salbutamol, más de 2 veces a la semana, varias semanas, hay que acudir al pediatra, hay que auscultar y probablemente necesite otro tipo de medicación Sí, de aunque el niño rescate. no esté fatal a diario, ¿no? Pero sí que está con síntomas persistentes. Y una dificultad respiratoria con signos de alarma, ya lo hemos dicho en el pediconsejo, retracción costal, coloración azulada de los labios, tos, bueno, cualquier cosa de dificultad respiratoria grave también. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. El uso correcto del inhalador es clave para que el medicamento sea eficaz. Las cámaras espaciadoras deben usarse siempre en niños pequeños. Los nebulizadores no siempre son la mejor opción. En la mayoría de los casos, un inhalador con cámara es igual de efectivo e incluso más rápido. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos haber aclarado todas vuestras dudas sobre cómo deben usarse los inhaladores en los niños. Si os ha resultado útil, compartidlo con otros padres. Es importante que todos sepamos cómo utilizar correctamente estos dispositivos. Y gracias a Deslas por su apoyo y a vosotros por escucharnos. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de cómo saber cuánto medirá un niño cuando sea mayor.